Según el Yoga de Jesús de Paramahansa Yogananda, el significado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo según el Yoga. La relación entre la Santísima Trinidad del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el concepto que habitualmente se tiene acerca de la encarnación de Jesús resulta totalmente inexplicable si no se establece una diferencia entre el cuerpo de Jesús y Jesús como vehículo en el cual se manifestó el Hijo unigénito, la conciencia crística. Jesús mismo hace dicha distinción cuando se refiere a su cuerpo como el Hijo del Hombre y a su alma, que no estaba limitada por el cuerpo, sino que era una con la unigénita conciencia crística presente en cada partícula vibratoria, como el Hijo de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para redimirlo. Es decir, Dios Padre permanecía oculto más allá del reino vibratorio que surgió de su ser, pero luego se manifestó como la inteligencia crística que se halla presente en toda la materia y en todos los seres vivientes, con el propósito de hacer regresar todas las cosas a su hogar de eterna bienaventuranza, a través de los hermosos llamados de la evolución. De no ser por esta presencia de Dios que impregna por completo la creación, el ser humano se encontraría privado del auxilio divino. Con cuánta dulzura, y a veces de un modo casi imperceptible, ese divino amparo acude en ayuda del hombre cuando éste se postra de rodillas en actitud suplicante. Nuestro Creador y Supremo Benefactor jamás se encuentra a una distancia mayor que la de un pensamiento amoroso. Dijo San Juan: pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. El plural utilizado en la expresión hijos de Dios muestra con toda claridad que, según las enseñanzas impartidas por Jesús y recibidas por Juan, el Hijo unigénito no era el cuerpo de Jesús, sino su estado de conciencia crística, y que todos aquellos que fuesen capaces de purificar su conciencia y recibir o reflejar sin impedimentos el poder de Dios, estarían en condiciones de hacerse hijos de Dios. Es decir, podrían, al igual que Jesús, hacerse uno con el reflejo unigénito de Dios en toda la materia, y a través del Hijo, la conciencia crística, ascender al Padre, la suprema conciencia cósmica. La invaluable contribución de la India al mundo, descubierta en la antigüedad por sus rishis, es la ciencia de la religión, el yoga o unión divina, mediante la cual es posible conocer a Dios, no como un concepto teológico, sino como una experiencia personal verdadera. De todos los conocimientos científicos, la ciencia yógica de la realización divina es el más valioso para el ser humano, porque erradica la causa de todos los males que le aquejan. La ignorancia, esa engañosa ilusión que envuelve y nubla el entendimiento del hombre. Cuando nos afianzamos firmemente en la realización divina, trascendemos la ilusión, y la sojuzgada conciencia mortal se eleva hasta alcanzar una altura crística. ¿Cómo recibir la conciencia crística? Mediante la comunión con el Espíritu Santo en la meditación. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. La luz de Dios resplandece en todos por igual, pero a causa de la ilusoria ignorancia, no todos la reciben ni la reflejan del mismo modo.
Los rayos del sol inciden por igual sobre un trozo de carbón y sobre un diamante, pero solo el diamante recibe y refleja la luz con brillo esplendoroso. El carbón, que forma el trozo de carbón, tiene la capacidad de convertirse en diamante. Lo único que se requiere para lograr esta metamorfosis es someterlo a alta presión. Por eso aquí se afirma que todos pueden ser como Cristo, todos aquellos que despejen su conciencia a través de una vida moral y espiritual, y especialmente mediante la purificación que brinda la meditación, en la cual la rudimentaria mortalidad se sublima hasta transformarse en la perfección inmortal del alma. La condición del Hijo de Dios no es algo que deba adquirirse, más bien se trata solamente de recibir la luz de Dios y tomar conciencia de que Él ya nos ha conferido ese estado bienaventurado desde el momento mismo en que fuimos creados. A los que creen en su nombre. Cuando el solo nombre de Dios despierta en nosotros la devoción y hace que anclemos en Él nuestros pensamientos, se convierte en una puerta hacia la salvación. Cuando la mera mención de su nombre encienda en el alma la llama del amor por Dios, se iniciará la marcha del devoto en el camino hacia la liberación. El significado más profundo de nombre hace referencia a la vibración cósmica, la palabra Om o Amén. Dios, como espíritu, no posee un nombre que lo circunscriba. Ya sea que nos refiramos al absoluto como Dios, Yahvé, Brahman o Alá, estos nombres no le describen fielmente. Dios, el Creador y Padre de todas las cosas, vibra en la naturaleza entera como vida eterna. Y esa vida posee el sonido del majestuoso Amén u Om. Este nombre es el que define a Dios con mayor exactitud. Los que creen en su nombre significa aquellos que comulgan con el sonido de Om, la voz de Dios que se halla en la vibración del Espíritu Santo. Cuando oímos ese nombre de Dios, esa vibración cósmica, nos encontramos en camino de hacernos hijos de Dios, porque en ese sonido la conciencia está en contacto con la inmanente conciencia crística, la cual nos conducirá hasta Dios como conciencia cósmica. El sabio Patanjali, el más elevado exponente de la India en la ciencia del yoga, describe a Dios creador como Ishvara, el Señor o soberano cósmico. Su símbolo es el pranava, la palabra o sonido sagrado Om. Al cantar Om de forma reverente y reiterada y meditar sobre su significado, los obstáculos desaparecen y la conciencia se dirige al interior, apartándose de la identificación sensorial externa. Los seres humanos son en esencia hijos de Dios, reflejos inmaculados del Padre, que no han sido manchados por la ilusión, los cuales se han convertido en hijos del hombre al identificarse con el cuerpo y olvidar su origen en el espíritu. Quien está cautivo de la ilusión es simplemente un mendigo en las calles del tiempo. Pero así como Jesús recibió y reflejó a través de su conciencia purificada la divina filiación de la conciencia crística, así también todo ser humano, por medio de los métodos de meditación del yoga, puede purificar su mente y convertirse en una mentalidad diamantina apta para recibir y reflejar la luz de Dios.
El método para establecer contacto con esta vibración cósmica o Espíritu Santo se está difundiendo por primera vez en todo el mundo a través de técnicas definidas de meditación que forman parte de la ciencia del Kriya Yoga, mediante la bendición que proviene de la comunión con el Espíritu Santo. Se expande la copa de la conciencia humana a fin de recibir el océano de la conciencia crística. El practicante avesado de la ciencia del Kriya Yoga, que experimenta de forma consciente la presencia del Espíritu Santo, el Confortador, y se funde en el Hijo, la inmanente conciencia crística, alcanza de ese modo su unidad con Dios Padre y entra al reino infinito de Dios. Así pues, Cristo vendrá por segunda vez a la conciencia de cada devoto ferviente y experimentado que domine la técnica para establecer contacto con el Espíritu Santo, que otorga un indescriptible y bienaventurado consuelo en el espíritu. La ciencia yógica de la espina dorsal. Rectificad el camino del Señor. Oculta en los versículos de la Biblia donde Juan el Bautista se describe a sí mismo, hay una hermosa revelación acerca del camino que conduce a ese divino contacto. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Cuando los sentidos se encuentran ocupados en lo externo, el ser humano se halla absorto en el ajetreado mercado de las complejidades de la materia, que interactúan constantemente dentro de la creación. Incluso cuando mantiene los ojos cerrados en la oración o está concentrado en otros pensamientos, el hombre permanece en el ámbito de la actividad. El verdadero desierto, donde ningún pensamiento mortal, deseo humano o inquietud puede importunarnos, se encuentra al trascender la mente sensorial, la mente subconsciente y la mente supraconsciente, es decir, al alcanzar la conciencia cósmica del espíritu, el desierto increado e inexplorado de la bienaventuranza infinita. Cuando Juan oyó dentro de sí, en el desierto del silencio, el omnisciente sonido cósmico, la sabiduría intuitiva le ordenó calladamente: rectificad el camino del Señor. Manifestad dentro de vosotros al Señor, la conciencia crística subjetiva presente en toda la creación vibratoria, mediante el sentimiento intuitivo que surge cuando, en el estado de éxtasis trascendente, se abren los divinos centros metafísicos de la vida y la conciencia en el camino recto de la espina dorsal. Entre todas las criaturas, el ser humano es el único cuyo cuerpo posee centros espirituales, en el centro y la médula espinal, que están dotados de conciencia divina y en los cuales tiene su templo el espíritu que ha descendido. Los yogis conocen estos centros, y también San Juan los conocía, y los describió en el libro del Apocalipsis como los 7 sellos, y como 7 estrellas, y 7 iglesias, con sus 7 ángeles y 7 candeleros de oro. Los tratados de yoga explican el despertar de los centros espinales no como algún tipo de aberración mística, sino como un hecho puramente natural, común a todos los devotos que encuentran el camino hacia la presencia de Dios. Los principios del yoga no reconocen los límites artificiales de los ismos religiosos. El yoga es la ciencia universal para lograr la divina unión del alma con el espíritu, del hombre con su hacedor. El yoga describe el modo preciso en que el espíritu desciende de la conciencia cósmica a la materia y se expresa de forma individualizada en todos los seres.
y cómo, en sentido inverso, la conciencia individualizada debe finalmente ascender de nuevo hacia el espíritu. Muchos son los senderos religiosos y las maneras de acercarse a Dios, pero todos conducen, en última instancia, a una única autopista que constituye el ascenso final hacia la unión con Él. El camino para liberar el alma de los lazos que la atan a la conciencia mortal del cuerpo es idéntico para todos. Se trata de la misma vía recta de la espina dorsal por la cual el alma descendió del espíritu al cuerpo y la materia. La verdadera naturaleza del ser humano es el alma, un rayo del espíritu. Así como Dios es la dicha siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada, así también el alma, al hallarse encerrada en el cuerpo, es la dicha individualizada siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada. La envoltura corporal del alma tiene una triple esencia. El cuerpo físico, con el cual el hombre se encuentra tan tenaz y afectuosamente identificado, es poco más que materia inerte, un terrón de minerales y sustancias químicas terrestres que están formados por toscos átomos. Toda la energía y fuerza que anima el cuerpo físico la recibe de un radiante cuerpo astral interno constituido por vitatrones. El cuerpo astral, a su vez, recibe sus poderes de un cuerpo causal de conciencia pura, que se encuentra formado por todos los principios ideacionales que estructuran y sostienen los instrumentos corporales físicos y astrales utilizados por el alma para interactuar con la creación de Dios. Los tres cuerpos están vinculados entre sí y trabajan como uno solo, debido a la ligazón entre la fuerza vital y la conciencia en los 7 centros espirituales cerebroespinales, un instrumento físico impulsado por la fuerza vital del cuerpo astral y por la conciencia que proviene de la forma causal. Al residir en el cuerpo trino, el alma adopta las limitaciones del confinamiento y se convierte en la pseudo-alma o ego. La fuerza vital y la conciencia descienden primero al cuerpo causal de conciencia a través de los centros ideacionales de la espina causal, constituida por conciencia magnetizada, y desde allí a los maravillosos centros espinales de luz y energía localizados en el cuerpo astral. Luego descienden al cuerpo físico a través del cerebro y la espina dorsal y se dirigen hacia el exterior por el sistema nervioso, los órganos y los sentidos, permitiendo así que el ser humano perciba el mundo e interactúe con su entorno material. El flujo de la fuerza vital y la conciencia que se orienta hacia el exterior a través de la médula espinal y los nervios provoca que el hombre perciba y aprecie únicamente los fenómenos sensoriales. Dado que la atención es lo que dirige las corrientes vitales y la conciencia, en las personas que se entregan en exceso a los sentidos del tacto, olfato, gusto, oído y vista, los reflectores de la fuerza vital y la conciencia se hallan enfocados sobre la materia. En cambio, por medio del autodominio al meditar, la atención se concentra firmemente en el centro de la percepción divina, situado en el entrecejo, los faros de la fuerza vital y de la conciencia invierten su orientación y al retirarse de los sentidos revelan la luz del ojo espiritual. A través de este ojo de omnipresencia, el devoto se adentra en los dominios de la conciencia divina. Valiéndose del método correcto de meditación y la práctica de la devoción y manteniendo los ojos cerrados y concentrados en el ojo espiritual, el devoto
llama a las puertas del cielo. Cuando los ojos se encuentran enfocados e inmóviles y la respiración y la mente están en calma, comienza a formarse una luz en la frente. Finalmente, gracias a la concentración profunda, la luz tricolor del ojo espiritual empieza a hacerse visible. No basta solo con ver el ojo único. Lo más difícil para el devoto es entrar en esa luz. Sin embargo, al practicar los métodos más elevados de meditación, tales como el Kriya Yoga, la conciencia es conducida hacia el interior del ojo espiritual, hacia otro mundo de dimensiones más vastas. En el halo dorado del ojo espiritual se percibe la creación entera como la luz vibratoria del Espíritu Santo. La luz azul de la conciencia crística es la región donde moran los ángeles y las deidades que actúan como instrumentos de los poderes individualizados de creación, conservación y disolución que emanan de Dios. En esa luz azul también se encuentran los santos más avanzados. A través de la luz blanca del ojo espiritual, el devoto entra en la conciencia cósmica y asciende hasta Dios Padre. El pueblo de Israel buscaba al Cristo en su cuerpo físico. Por eso Juan el Bautista les aseguró que vendría alguien en quien el Cristo se hallaría manifestado. Pero también les dijo sutilmente que todo aquel que quisiera en verdad conocer a Cristo debía recibirlo elevando su conciencia a través de la espina dorsal en la meditación, el camino del Señor. Juan señalaba que el mero hecho de adorar el cuerpo de Cristo, Jesús, no era la vía para conocerle. La conciencia crística encarnada en Jesús solo podía experimentarse mediante el despertar de los centros astrales de la espina dorsal, el camino recto de ascenso a través del cual era posible percibir de forma intuitiva la metafísica conciencia crística presente en el cuerpo de Jesús. Las palabras del profeta Isaías, reiteradas por Juan el Bautista, muestran que ambos sabían que el Señor subjetivo de la creación vibratoria finita o conciencia crística podía recibirse en la conciencia de todo ser humano solo a través del camino recto de la espina dorsal que ha despertado como consecuencia de la meditación. Isaías, Juan, los yogis, todos ellos saben que para recibir la conciencia crística no basta el simple contacto físico con una persona que se halle en estado crístico. Es preciso saber cómo meditar, cómo desconectar la atención de las distracciones causadas por los sentidos y mantener la conciencia enfocada en el altar del ojo espiritual, donde la conciencia crística puede recibirse en toda su gloria. En el próximo audio comenzaremos con todas las religiones verdaderas conducen a Dios, pero algunos senderos implican mayor demora, en tanto que otros son más cortos. Hasta pronto.